Bueno, ¿de qué se trata esto? Esto de las bases culinarias, me refiero. Y bueno, está muy relacionado con lo que acabamos de vivir, ¿no? Porque la pandemia que aún estamos viviendo, porque la pandemia lastimosamente no se ha acabado, la hemos controlado así, pero no ha terminado, cambió las reglas en muchos aspectos, ¿no? La tecnología cambió las relaciones sociales, cambiaron la manera como realizamos nuestras actividades, cómo trabajamos, el nivel de actividad física se ha visto menguado, etcétera, etcétera. Una serie de temas que regularmente repasamos siempre en Fusion. Eh, pero ¿qué pasa? Durante la pandemia estábamos más tiempo en casa, efectivamente. Claro, los que vivían en familia pasaban más tiempo y tenían muy lindas experiencias, pero hay que pensar también en que había un amplio segmento de personas que vivían solas también y que muchos, como en mi caso, no teníamos ninguna experiencia, cero experiencia en la cocina y no sabíamos qué hacer. Y bueno, suena un poco raro porque yo vivo en el Perú y no es por jactancia, pero ustedes saben que la culinaria, la cocina peruana es considerada una de las mejores del mundo, ¿no? Hay una amplia tradición de comidas aquí en Perú, no es un secreto que hay un segmento de turistas que vienen al Perú a comer, ¿no? Un segmento de turismo gastronómico que vienen a disfrutar las comidas que se hacen en Perú. Entonces, todo esto se confabuló, vamos a decir así, para comenzar a pensar en soluciones, porque en Fusion nuestro lema, ¿no? Es mejoramos tu vida y buscamos soluciones para todos los desafíos del día a día, para nuestra salud y para nuestra nutrición, ¿no? Entonces, al volver a la normalidad, ¿sí? Se había descuidado nuestra nutrición, también nos volvimos más exigentes al paladar, ¿sí? Sin embargo, ahora quienes han vuelto al 100% a la normalidad, es decir, quienes han retomado el trabajo de oficina, etcétera, no tienen el tiempo, no se pueden dedicar el tiempo que le dedicaban antes a la cocina. A veces uno estaba en casa y bueno, por deporte, por terapia, etcétera, lo que hacía era experimentar en la cocina. Hoy ya no tenemos ese tiempo, pero sí, hemos agarrado el gusto por comer mejor, por comer rico, estamos más preocupados por nuestra nutrición, queremos comer sano, delicioso, con los ingredientes al tope de su aporte vitamínico, mineral, etcétera. Lo que hemos buscado es nuevamente, ¿no? Utilizar la biotecnología que ya dominamos y aplicarla a otro aspecto de nuestra alimentación, ¿no? Que es el disfrute, porque la comida, además de nutrirnos, hay que disfrutarla. Entonces, ¿qué mejor que aplicar estas antiguas recetas conservando sus características naturales, ¿sí? Eh, para darnos salud, comidas bajas en grasa, con ingredientes naturales, al tope de su aporte vitamínico, mineral, etcétera, pero para disfrutar y de una manera sencilla. Entonces, ¿qué es cocina en casa? Son bases madre. No son comidas listas, sino la base. La base roja, la base verde, la base que son, digamos, el punto de partida para muchos platos de la gastronomía peruana. De manera, sí, natural, saludable. Como ustedes han visto, hay un proceso previo que es hacer los sofritos, la caramelización de muchos de los ingredientes para después pasarlas por un proceso de liofilización. El proceso de liofilización es un proceso de conservación de los materiales, las materias, también de los alimentos. De hecho, la liofilización es el proceso más fino que existe y que permite mejores resultados en cuanto a mantener intactas las características de los alimentos. Y eso se puede aplicar perfectamente también a la comida, a la cocina. Por eso hablamos mucho de evocación, porque se mantienen esos sabores naturales, que aquí en el Perú, bueno, son muchos los ingredientes que se utilizan en la comida, por eso las comidas tienen una fuerte reminiscencia, por eso son sabores únicos. Y lo que intentan estas bases culinarias es simplemente simplificar tu vida, mejorar tu vida desde el punto de vista de la simplificación. Y yo les cuento como anécdota que cuando me mostraron por primera vez la base amarilla, hay un plato de la culinaria peruana que es el que es mi plato favorito, que de hecho es el que mi madre me cocina siempre para mi cumpleaños, que se llama ají de gallina. Entonces, ver cómo se puede hacer un ají de gallina en 20 minutos, la verdad a mí me fue algo llamativo.
y eso se hace con la base amarilla y bueno, el pollo, etcétera, pero usando una licuadora, ¿sí? Simplemente se pone la base amarilla con un par de ingredientes más y es algo sumamente sencillo y delicioso, perdón. Y tiene también la base verde y la base roja. Entonces, la base roja es la que ustedes están viendo en pantalla para preparar platos como estofados, como pescado a la chorrillana o pollo a la cacerola. Y es más, no solamente se utilizan para eh, preparar los platos, sino incluso la base roja, yo la puedo añadir a mis comidas como si fuera un realzador del sabor, como si fuera un sazonador, para darle un toque diferente a la comida, un toque más agradable, más rico, ¿no? Más rico al paladar. Luego está la base verde, para platos como el arroz con pollo típico de la culinaria peruana, que es este arroz de color verde, ¿sí? El seco en el video. Y finalmente la base de gallina que les contaba, o para el caucao, ¿sí? Que se prepara a partir del mondongo, o también llamada guatita en algunos países, ¿sí? Que es el estómago de la res. El arroz con chancho, por ejemplo, de color amarillo, o pescado en salsa de ají amarillo con langostinos. Entonces, todo esto procesado de manera natural, ¿sí? Orientados siempre por nuestro chef emblema, el mejor, considerado el mejor chef del Perú, que ya es decir bastante, permítame que lo diga con total orgullo, ser el mejor chef del Perú es un alto honor a nivel mundial, pero además es considerado uno de los mejores chefs del mundo. Yo diría que está rankeado Gastón entre los 10 mejores chefs del mundo y no exagero. Entonces, esto no es un diseño de que el señor Álvaro Zúñiga o quien habla, o nuestro querido Johan, que es el jefe de este proyecto, que es nuestro chef ejecutivo, se les ocurrió, no, sino que ha habido un planeamiento previo de la mano de Gastón, porque Gastón, uno de los grandes méritos, y creo que el principal aporte a la culinaria peruana es rescatar justamente ingredientes, sabores, procesos, y eso lo hemos aplicado de la mano de él para obtener estas bases, como con verduras frescas de cultivos 100% peruanos, ¿sí? Gastón nos da sus secretos y les da un toque de sabor. ¿Usando qué? Para las bases preparadas, vegetales frescos, ajo, cebolla, ají, chicha de jora, zapallo loche, culantro, etcétera, respetando los tiempos y procesos que las hacen más sabrosas y saludables. O sea, como lo han visto en el video, ají es pasado por 2 hervores en agua, cebolla caramelizada en 3 tiempos, chicha con fermentos naturales, ¿sí? La chicha es una bebida ancestral, era la bebida predilecta de los incas, que se ha ingresado a la culinaria peruana y que le da ese toque particular, ese sabor particular a las comidas, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, los productos liofilizados y también nuestras bases culinarias conservan el sabor, el color y el aroma natural. Entonces, cuando uno prepara una de estas comidas, hay un olor muy especial en la cocina porque todas esas características, color, olor, sabor, se mantienen intactos gracias al proceso de liofilización. Y una cosa muy importante que les tengo que mencionar, porque yo conozco el entusiasmo de los fusioners, algunas personas me preguntan, ¿no? Por enfermedades y las bases culinarias, y yo les digo que yo siempre les respondo que esta octava generación de productos, particularmente las bases culinarias, están pensadas en el disfrute. Las pueden consumir cualquier persona que consume y que no tenga ninguna sensibilidad, ninguno de los ingredientes la puede consumir, porque esto más que nunca es comida, comida al natural que viene a facilitarnos la vida, ¿no? Para vivir la experiencia de cocinar y comer delicioso en casa y te conectes con momentos entrañables, ¿correcto? Entonces, fíjense, los principios que rigen estas bases culinarias son 3. En primer lugar, que sea rico. Porque la comida, les vuelvo a repetir, hay que disfrutar. No solamente que sea sana, etcétera, sino que además sea deliciosa y que me produzca una reminiscencia, o sea, que me provoque volverla a comer dentro de un tiempo, ¿sí? Entonces, son ricas, sí, de la mano de Gastón Acurio, en alianza con Fusion, hemos seguido los mismos procesos que se utilizan en un restaurante 5 tenedores, que sea fácil. Como yo digo, esto es culinaria para damis, porque hasta yo puedo hacer mi plato favorito ahora simplemente utilizando la base amarilla para cocinar el ají de gallina y con un ahorro de tiempo y de dinero también,
porque procesar tantos ingredientes es complejo y es antieconómico. Picar la cebolla, picar el ajo, picar las hierbas, los ajíes, servirlo, eso es un expendio de tiempo y dinero. Ahora ahorramos tiempo, ahorramos dinero, porque esos procesos ya se han hecho e insisto, conservando las características naturales de todos los ingredientes. Y además sano, ¿sí? Contribuye a una dieta saludable con ingredientes naturales, la liofilización mantiene intactos los aromas y sabores y algo importante que lo menciona Gastón, lo rescata también Gastón, que a pesar de la tecnología, porque hay muchas personas que insisten, que no conocen de biotecnología y bueno, tal vez no tengan por qué saberlo, ¿no? Pero siempre que se habla de proceso, dicen, ah, ya tiene químicos, conservantes, mucho cuidado, porque la tecnología moderna nos permite mantener todas estas características naturales, pero en productos libres de preservantes, saborizantes y colorantes artificiales. Ustedes saben que muchas personas huyen de alguna de estos tipos de comidas justamente porque son sensibles a los colorantes artificiales, saborizantes artificiales. Ese peligro aquí no existe porque todo lo que hay en las bases culinarias, en cocina en casa y en todos los productos Fusion, como ustedes ya saben, es perfectamente natural. Tenemos una nueva solución con cocina en casa, así que bienvenido a Cocina en Casa. Vamos a entrar a la segunda parte de la presentación porque esto viene complementado con otro producto que también, bueno, acá la biotecnología juega un poquito más, ¿sí? Aquí estamos hablando nosotros de un complemento. Hay algunas personas que un poquito se han comenzado a marear, dicen, pero ¿este producto dónde entra? Bueno, complementa a los demás productos, abunda en los demás productos, abunda en beneficios. Vamos a ver por qué. La pandemia cambió el mundo, pero también cambió la manera como nos alimentamos y cambió las cifras, porque antes de la pandemia nosotros estábamos en la epidemia mundial de obesidad y a puertas de la epidemia mundial de diabetes. O sea, las cifras de sobrepeso y obesidad en la humanidad eran terribles y después de la pandemia eso se agudizó, no mejoró. Claro, estábamos más sedentarios que antes. Entonces, se calcula que post pandemia la población mundial se subió un 10% de su peso habitual. ¿Eso qué quiere decir? Que el que pesaba 60 pre-pandemia, después de la pandemia o de las cuarentenas pesaba 66. El que pesaba 70 pesaba 77 ahora. Entonces, esto ha agudizado los problemas de salud relacionados al sobrepeso, la obesidad y sobre todo el síndrome metabólico. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de alteraciones metabólicas que vamos a revisar a continuación. Pero lo que hay que reconocer, y es muy importante, es que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades. O sea, cuando uno ya tiene un índice de masa corporal 26, 27, ya está enfermo de una enfermedad que se puede llamar sobrepeso o se puede llamar obesidad. Y es una enfermedad o un estado proinflamatorio. Mi cuerpo ya está inflamado. Y por eso es que en las personas con sobrepeso o obesidad aumenta el riesgo de diversas enfermedades por el estado inflamatorio del cuerpo. Y eso, algunas personas se sorprenden, por ejemplo, hablemos de una persona con dolor en las articulaciones, el dolor viene de la inflamación. Y cuando yo le pido sus datos, esta persona me dice peso 100 kilos. Entonces yo lo mando a bajar de peso y se dice, pero ¿por qué? Si mi problema es el dolor de las articulaciones. Es que esas articulaciones duelen porque tu cuerpo está inflamado y la inflamación te causa el dolor. Si quieres salir de la inflamación para reducir el dolor, debes bajar de peso para bajar la inflamación. Entonces, eso es lo que a veces no sabemos distinguir. Entonces, fíjense ustedes, lastimosamente, 20% de la población mundial, o sea, 1 de cada 5 personas, padece de síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Miren, acá hay diferentes síntomas, ¿cierto? Aumento de grasa visceral, aumento de triglicéridos que vienen del azúcar, aumento de la presión arterial, baja producción de HDL o colesterol bueno. Miren, la manera más, hay gente que piensa que comiendo grasa saludable le va a subir el HDL y no es así. La manera más efectiva de subir el HDL o colesterol bueno es haciendo ejercicio. ¿Correcto? Ahí va un tip para todos ustedes. Prediabetes, que quiere decir que tengo sobrepeso o estoy obeso y además niveles altos de azúcar. Hablábamos del estado inflamatorio. Entonces, lo que les decía, ¿no? Sobrepeso, obesidad significa inflamación. Anótenlo ahí, están anotando. Sobrepeso u obesidad igual inflamación. Eso es. O sea, el que está con sobrepeso o es obeso está inflamado. Y esa inflamación va a derivar, pues, porque el dolor viene de la inflamación.
me duelen las articulaciones, ¿no? Simplemente porque tengo inflamación, estoy inflamado. Entonces, siempre la primera medida es llevar a la persona a la zona de peso saludable. Y lastimosamente, el 20% de la población mundial padece de síndrome metabólico, que, como les digo, miren, hay 5 entidades alrededor del síndrome metabólico. El aumento de triglicéridos, que es grasa que viene del azúcar, no es el colesterol, sino la grasa que digamos, se origina en el cuerpo. Cuando yo me excedo en azúcar, el cuerpo puede convertir esos excesos de azúcar en grasa, o sea, en triglicéridos, y los almacena en los adipocitos. Hipertensión, presión alta, presión arterial alta, baja el colesterol bueno, lo que les decía, hagan ejercicio. Si yo quiero aumentar mi colesterol bueno, tengo que mover. Punto. Prediabetes, que quiere decir sobrepeso, más, ¿no? Glucosa alta, e incluso ya aparece un aviso ya muy serio, que es la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es esa entidad, ¿no? Que se me pone negro el cuello, por ejemplo, ¿no? Hay zonas negras en el cuello o en otras regiones del cuerpo, en algunos pliegues del cuerpo. Eso es síntoma del azúcar elevado. Es un aviso que ya estoy a un pasito de la diabetes. Y aumento de la grasa visceral, o sea, el aumento del diámetro abdominal, del perímetro abdominal. Entonces, ¿cómo saber si yo sufro de síndrome metabólico? Sencillo. Si yo padezco de 3 de estos 5 síntomas, padezco de síndrome metabólico. Así que ustedes en casa se harán una autoevaluación para saber si están en esta zona o no. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense, hay tipos de grasa. Y yo siempre, cuando doy mis entrenamientos de sobrepeso, obesidad, siempre digo que todos tenemos que tener grasa en el cuerpo, no es mala. Hay 3 tipos de grasa, que la están viendo en pantalla. La intramuscular, que está entre las fibras musculares, ¿sí? Y esa es la más sencilla de eliminar porque se quema cuando haces ejercicio. Agarras tu pesa, sales a correr, haces bicicleta, nadas y esa grasa se elimina fácilmente. Está la grasa subcutánea, o sea, es como si tienes la piel por fuera, pero por la parte de adentro hay grasita, ¿sí? Que es esa grasa que se utiliza, el cuerpo la utiliza como aislante, lo utiliza para conservar la temperatura, etcétera, ¿sí? Entonces, representa el mayor porcentaje de grasa, pero también es fácil de eliminar, menos peligroso. ¿Cuál es el tipo de grasa más peligroso? La grasa visceral. O sea, los órganos nobles del cuerpo, el hígado, el vaso, los riñones, los pulmones, el corazón, necesitan grasa como relleno. Así como cuando tú embalas un paquete, por ejemplo, y le pones ahí, no sé, le puedes poner, aquí en mi país le llamamos tecnopor, que es como unos gránulos que lo pones de relleno para afirmar las cosas y hacer un paquete para que no se dañe, ¿no? No se muevan las cosas adentro. Bueno, la grasa visceral se utiliza para eso, para que los órganos estén protegidos. El problema es que cuando nosotros nos excedemos en el consumo, por ejemplo, de azúcar, eso origina mayor cantidad de grasa visceral. Y es la grasa que no se ve y es la más peligrosa. Y se ve reflejada en tu sangre. O sea, cuando tú tienes los triglicéridos altos es porque hay mucha grasa visceral. De hecho, es así, es prácticamente una ley. Y esa grasa visceral causa lipotoxicidad. Lipograsa, toxicidad a partir de la grasa. ¿Por qué? Porque al inducir un estado inflamatorio, produce algo que lo habíamos escuchado durante la pandemia, ¿no? La tormenta de citoquinas. Porque si ustedes recordarán, y si no recuerdan, yo les refresco la memoria, ustedes saben muy bien que al final el COVID-19, que era la enfermedad causada por el coronavirus, era una enfermedad oxidativa e inflamatoria. O sea, la gente moría de la inflamación por la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? ¿Se acuerdan del término tormenta de citoquinas? Bueno, las citoquinas son unas sustancias naturales del cuerpo que el cuerpo produce como respuesta a una agresión. El cuerpo se inflama. Pero digamos, el COVID-19, el coronavirus, producía pues una inflamación monstruosa, ¿no? A través de la tormenta de citoquinas. Y cuando hay algo en exceso en el cuerpo, va a haber siempre un efecto negativo. Y en este caso interfieren en el buen funcionamiento del órgano afectado. O sea, si están alrededor del corazón, afectan el corazón. Si están alrededor del hígado, afectarán el hígado, etcétera. Y se traduce en una serie de problemas. Entonces, mucho cuidado con la grasa visceral. Siempre tenemos que estar controlando nuestro perímetro abdominal, midiéndonos la cintura, ¿no? La pancita. Tenemos que estarnos midiendo. Y algo más sencillo, ¿no? Porque yo digo, la ropa es la que habla.
Y en el caso de los caballeros, el cinturón. Y lo vieron ustedes en el video. O sea, si yo comienzo a ver que el cinturón comienza a ganar el espacio, tengo que preocupar, porque eso no te va a mentir. Tu mamá te puede decir que estás bien, tu pareja te puede decir que estás bien, pero el cinturón no te va a mentir, amigo. ¿Ah? Y en el caso de las damas, no, ese pantalón, esa falda no te va a mentir, ¿no? Cuando tú dices, wow, yo antes me sentía cómodo, pasa, hasta como cualquier persona me ha pasado a mí, que yo antes, puedes decir, antes con este pantalón yo me sentaba y me sentía cómodo, ahora no, ahora me aprieta. Eso es un aviso de que algo está pasando con tu organismo, estás ganando volumen. Mucho cuidado. Entonces, vamos a ver cuál es la solución que hemos ideado para este problema, ¿sí? Bien. Bienvenido entonces, Provix, ¿sí? A nuestro portafolio de productos y además significa que estamos ahora más que nunca en la octava generación de productos, octava generación en un lapso de menos de 20 años. Eso quiere decir que somos una empresa que está a la vanguardia, ¿no? Definitivamente somos una empresa a la vanguardia. Entonces, ¿qué se trata Provix? Bueno, Provix es un realzador del sabor, es algo así como un condimento, vamos a decir, ¿no? Como un mejorador, realzador del sabor, ¿sí? Pero que tiene una característica que son los probióticos lisados. ¿Para qué? Para que, y por eso les decía, ¿no? Porque hay gente que un poquito se ha mareado y dice, entonces ya no necesito termoté, 5, no, 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 sí lo necesitas, sino que las comidas que comes naturalmente en casa, sea en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, donde comas, le agregas ¿para qué? Para transformar tu comida en comida nutracéutica. O sea, ya no es solamente lo que como, sino que además me va a dar una ayuda con lo que como. Eso es Provix, ¿sí? Entonces, es una mezcla Provix de probióticos lisados y sales naturales, ¿correcto? Estas sales naturales están pensadas para realzar el sabor bajo en sodio, pero con fundamentalmente sales de potasio que mejoran el sabor de las comidas, ¿no? Realzan el sabor de las comidas, pero tiene un sabor neutro, ojo, ¿ah? Tiene un sabor neutro. Hay personas que me han escrito, bueno, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Y me dicen, doctor, pero yo puedo tomarme el Provix solo, lo puedo mezclar con agua, lo puedes hacer como tú quieras, ¿sí? Finalmente, pero la idea es que lo uses como un realzador del sabor de las comidas, ¿sí? Entonces, se utilizan probióticos lisados, ¿correcto? Con sales naturales para facilitar la reducción de la grasa visceral. ¿Por qué? A ver, porque los probióticos son las bacterias beneficiosas, ¿no? Todos saben Sodalif, que es el producto emblema, que es un simbiótico, bacterias probióticas con fibra prebiótica, pero ¿cuál es la limitante del probiótico? La limitante del probiótico es que tiene que estar vivo para que produzca las sustancias beneficiosas, ¿correcto? Entonces, ha nacido una nueva categoría de productos que son los posbióticos, que es cuando el probiótico muere, pero te deja de herencia, entre comillas, las sustancias beneficiosas. A eso se le llama un posbiótico, que sobreviven, trascienden al probiótico. Entonces, la lisis bacteriana es un proceso que se hace en laboratorio ¿para qué? Para destruir, eliminar el cultivo, pero conservando intactas las sustancias naturales que produce y que en este caso específico nos ayudan a reducir la grasa visceral. Es una cepa especial llamada Lactobacillus animales, subespecie lactis, así se llama. No se confundan por ese nombrecito de animalis, ¿sí? Es solamente el nombre, seguramente ha sido aislada a partir de algún animalito, entonces le pone Lactobacillus lactis, Lactobacillus animalis, subespecie lactis, pero ese bichito específico, ese probiótico específico, ha mostrado efectividad para reducir el peso corporal. Y eso se explica en sustancias como el ácido láctico, el ácido acético que producen, entre otras, y que activa el metabolismo de la grasa, sobre todo de la grasa visceral, ¿no? Con un tratamiento térmico, ya, entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tuviéramos el lactobacilo viable, vivo, no lo podrías usar en comida caliente. En cambio, ¿sí? Las sustancias activas resisten al calor. Entonces, puedes, por ejemplo, usarlo para la cocción si tú gustas, aunque el producto está pensado para el producto terminado, ¿sí? Pero lo puedes incorporar en sopas calientes, platos calientes, guisos calientes, lo que tú quieras, ¿no? Se espolvorea, ¿sí?
Y el tema de los probióticos para tratar el síndrome metabólico ya es de larga data, ¿sí? Se sabe que hay cepas específicas como Lactobacillus animalis, subespecie lactis y otras que, que han demostrado a través de estudios clínicos también en humanos que efectivamente ayudan en la reducción de la grasa visceral. Entonces, de lo que se trata, queridos amigos, ya está, ¿no? Los activos, los lisados bacterianos están en Probix, el equivalente a 10.000 millones de bacterias probióticas lisadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente acompañar mis comidas, las que tú quieras en Perú, Ecuador, Estados Unidos, donde tú estés, o cuando viajas también, incorporarle, ¿sí?, el Probix a la comida para realzar el sabor y aprovechar los beneficios nutracéuticos de los lisados bacterianos. La idea con este producto es utilizarlo todos los días, al menos un stick al día, al menos un stick al día. El día de ayer o anteayer, o el lunes creo que fue que había llegado yo de viaje en la madrugada, pero me apuré en hacer como un instructivo, que ya lo deben tener ustedes, y si no lo tienen, por favor, compártanlo, donde están las preguntas ya, porque hay preguntas frecuentes, aunque ustedes no crean, ya hay preguntas frecuentes, donde les dice cómo usarlo, cuánto usarlo, pero a ver, mínimo utilizar uno al día, un stick al día. Puede ser que de repente en el almuerzo utilice la mitad y en la cena utilizo la otra mitad, pero mínimo un sobrecito al día. Y puedes usar hasta 4 sobres al día. No recomendamos utilizar más de 4 sobres al día. Y hay que usarlo sostenidamente, o sea, todos los días durante 12 semanas para ver resultados. Reducción significativa de grasa visceral y reducción de la circunferencia de la cintura. Pero hay que ser consistente en el consumo. Entonces, este producto es una ayuda más para las personas que quieren o tienen problemas para controlar el peso corporal, que quieren controlar el peso o que tienen problemas para el control del peso corporal o tienen comidas de repente muy cargadas en su gastronomía, ¿correcto? Y ahí está, fíjense ustedes, ¿no? Esta foto grafica muy bien el sentido de Provix, ¿sí? Reduce la grasa visceral, ¿no? Realzando el sabor de la comida, realzando tu salud, y simplemente lo que tengo que hacer es espolvorearlo, incluirlo como un sazonador, como un realzador del sabor de mis alimentos comunes, ¿correcto? ¿Sí? Eso es toda la información que teníamos para compartir.